Hola amigos, buenas tardes en este jueves 11 de agosto de 2022. Estamos 8 y saludo a Claudia Barba, que nos dice buenas tardes amigos buscadores, una alegría como siempre por estos encuentros de nuestros jueves. Y a Margot Rodríguez Gómez, que dice hola, buenas tardes a todos. Bien, pues hoy ya sabéis que hacemos un corte. A partir de septiembre volveremos a empezar y me dejáis 2 semanas de vacaciones para hacer unas cosillas que tengo atrasadas. Miguel Ángel Medrano nos dice, hola a todos amigos buscadores, un fuerte abrazo desde Guatemala. Hernán Torres, hola Fernando, hola amigos buscadores. El Tucán Volador, saludos buscadores, saludos profesor. Matías, hola a todos, comparto la alegría de Claudia. Juan Gómez nos dice buenas tardes. Y José María GD, también buenas tardes. Pues efectivamente, ya falta un minuto y vamos a ver el tema de hoy, que es mi trabajo. Lo he dejado adrede un poco oscuro para que en el taller 54 yo expliqué el camino, cómo había nacido el camino. Bueno, aparte de seguir el camino, en la vida se hacen más cosas. Y esas cosas tienen relación con el trabajo. El trabajo, pues, en varios aspectos. Veremos el trabajo en todos los aspectos de los que yo puedo hablar. En breve, dentro de un minuto o menos. Y luego podréis preguntar sobre las formas de elegir qué elegimos, a qué nos dedicamos en el tiempo que tenemos. Bien, pues ya son las 8, así que vamos a empezar. Imagen difuminada. Bueno, pues poco puedo hacer por eso. Yo veo perfectamente la imagen. José María. La cámara está como siempre. No puedo hacer nada. De verdad, no puedo hacer nada. Porque yo me veo perfectamente. Claro. Bueno, en general, otros cuantos ven también la imagen bien. Vamos a empezar. En la vida, como digo, hay muchas facetas. Están el camino, pero el camino se sigue sin dedicarle gran tiempo, porque es una forma de vivir. Vamos a ver qué otras cosas surgen en la vida, porque conviene, yo para el buscador pretendo lo mejor, porque tienes muchas facultades, tenéis todos muchas facultades, los buscadores que estéis aquí oyendo esto, y por tanto conviene que sepáis en qué quizás tendréis que elegir un día u otro. Y yo pretendo que el buscador decida con acierto, con realismo. ¿Qué motor es el que nos hace elegir una cosa u otra? Por ejemplo, pues formar pareja o no formar pareja. Decisiones de ese tipo. ¿Qué motor es? Pues yo he comprobado que es el sentir, lo que sentimos por dentro, lo que nos deja satisfechos. Otra decisión no nos dejaría satisfechos. La decisión que te hace decidirte por aquí, el camino, es la obvia, la que te deja paz interior. Es bueno recordar esto para poder diagnosticar si la elección que hacemos en un momento dado nos deja paz interior, si la hacemos con nuestro sentir desde dentro y nos quedamos satisfechos. Bien, pues yo recuerdo que de los 10 a los 16 años mi decisión y mi obligación era formarme, estudiar. Y estudié. Me salía solo, estudiar. Llegaba a casa y lo primero era hacer la tarea. Y luego ya podría jugar a lo que tuviese
en ese momento como entretenimiento, que a los 10 años eran los sellos. Luego, pues en 14, 15, 16 ya pues estaban los amigos y nos íbamos a jugar a cartas a casa de los amigos. Y de lectura, con mi poca paga, yo podía comprarme unas novelas, unos libros pequeñitos de la colección Pulga, que quizás alguno con más edad hayáis. Eran unos libros así de grandes y así, y muy gordos. Y eran muy baratos. Y los vendían en las fiestas, en la Virgen Blanca y en San Fermines. Y yo me compraba libros Pulga y tuve una colección de ellos. Después, de los 16 a los 24, pues me tocó pues, hacer la carrera. Ya os he dicho que hice dos, una de 4 años y otra de 5, y me llevaron de los 16 a los 24. Bueno, pues como consecuencia de que había estudiado mucho y bien en el bachiller elemental y superior, pues pude sacar las carreras también sin ningún suspenso, sin suspender en junio prácticamente en ninguna asignatura. Averigüé un método para aprobar en junio todas las asignaturas de un curso. Si alguien quiere más detalles, se los puedo dar por vía comentarios. Pero la carrera de ingenieros ya os he dicho que era muy difícil. En la primera carrera sacamos la carrera al 15% de los que la empezamos. Y en la segunda, el 10%. El 90% se quedó en el camino. Bueno, pues para sacar esas asignaturas y esos cursos sin suspender nada, yo di con un procedimiento que consistía en pasar a un cuaderno toda la teoría que se daba en el curso y luego estudiar del cuaderno. Pasar resumiendo, porque si estudias ciencias, con toda seguridad tendrás memoria escriturística. Lo que escribes se te queda mucho más que lo que lees. De forma que entonces, si lo escribes, se te queda mucho mejor. Y luego hacer otro cuaderno de problemas, porque las asignaturas de las carreras de ingeniería, las asignaturas tienen problemas y hay que hacer problemas para saber cómo se hacen. Bueno, pues otro cuaderno de problemas que conozcas la solución y luego repasar. Con esos dos cuadernos, llevándolos al día, yo aprobé todas las asignaturas de todos los cursos, menos una. En tercero de ingeniero superior me zumbaron en una en junio y la aprobé en septiembre. Esto por si alguno de los hijos o vosotros tenéis ocasión de estudiar una carrera difícil y de ciencias. Y después de los 25 ya, el trabajo. Cuando uno entra a trabajar, en su vida, la vida cambia y hay el trabajo y vamos a llamarle el tiempo libre. Hay más horas de trabajo que de tiempo libre. Y en el trabajo hay también una decisión muy importante que se toma cuando vas a coger tu primer trabajo. Cuando estás empezando al principio de todo, cuando estás recién cogido el título. Y es, si, lo voy a decir en plan directo, si aceptas un enchufe o no tienes enchufe. Si aceptas un enchufe, con ello vas a entrar en un grupo, en el grupo de la persona que te facilita el trabajo con ese enchufe, que te habrá buscado pues alguien de tu familia. Y entrar en un grupo es como entrar en una cofradía. Se entra para siempre, quizás. Y entonces hay que distinguir entre dos tipos de personas. El que es más bicho y el que es buena persona. Y en un futuro puede ser buscador. O es ya buscador. El mal bicho puede aceptar perfectamente un enchufe, porque él va a entrar así en un grupo, va a asegurar su ascenso, porque como es mal bicho, le van a elegir para ascender. El buscador no conviene que acepte un enchufe, porque si lo hace, va a tener que obedecer a la persona que le ha dado ese enchufe. Y le va a decir que haga cosas que su personalidad, que su conciencia, no le va a ir muy bien. Pero ya está metido en el juego y tiene que seguir lo que le dicen.
De forma que yo sentí siempre instintivamente un rechazo a los enchufes. No porque supiera esto, sino porque instintivamente a mí no me gustaban. Y en dos ocasiones que personas de mi familia me dieron un enchufe para una cosa de no trabajo y otro enchufe para una cosa de trabajo, lo rechacé los dos. No entregué la carta primera y no llamé al teléfono segundo, porque yo tenía manía a los enchufes. De forma que a un buscador yo le advierto de que el enchufe le va a plantear problemas difíciles para su forma de ser, para su sentido del deber, para su sentido de lo que debe hacer. Cuando uno ya entra en el trabajo, con enchufe o sin él, lo que debe hacer es formarse. Formarse y ser de los mejores, de su especialidad, de su nivel. Y entonces, así tendrá empleo seguro. Va a trabajar más que los otros, pero además, encima, los problemas difíciles serán para él. Tendrá que meter horas, pero con ello tiene asegurado su permanencia en la empresa porque se hará indispensable, o por lo menos muy poco prescindible. En el extremo opuesto, no hay que caer en el estrés. En la empresa, muchas veces, las prisas son ficticias. Son para exigir. A ver, el jefe siempre exige, pero hay que tener claro de que lo que no se puede, no se puede, sobre todo por tiempos, por plazos. Y también una cosa que yo la he experimentado es no te cases con tu empresa. Te debes a la familia. Y una vez que acaba el tiempo de la empresa, la obligación es la familia. De forma que no te cases con tu empresa. El futuro lo tienes en tu familia, no en esa empresa. Es muy posible que no acabes tu vida laboral en esa empresa. De forma que entonces, si uno forma familia, el tiempo se divide entre el trabajo y la familia. Aquí sí que recomiendo con fuerza que dediquéis tiempo a la familia, todo el que podáis. Porque cuando los hijos son pequeños, hasta los 14 años, 13, 14, necesitan a los padres. Viene muy bien y se forja una unión estupenda entre el padre y los hijos, entre la madre y los hijos. De forma que dedicarse a la familia es importantísimo. En un taller hablamos de los hijos. Bueno, pues ahí están las formas, el cómo. Pero para eso hay que dedicar tiempo. Y claro, entonces uno tiene que renunciar a salir a tomar vinos con los amigos, o todos los días, o a ir de cenas frecuentemente con otras parejas. Pero compensa, porque en el más duro de los casos uno va a dedicar del orden de 15 o 20 años. Va a sacrificar el ocio de 15 o 20 años para estar con la familia, pero los frutos los va a recoger en los 35 años siguientes, porque va a convivir con sus hijos alrededor de 35 años. Puede ser 30 o puede ser 40. Y los frutos de lo que se ha ya generado en esos primeros 20 años se van a prolongar y se van a recoger en los 35 siguientes. También en los 20 primeros, porque se disfruta con la familia. El buscador debe disfrutar con su familia, con sus hijos, jugando con ellos y adaptándose a su mentalidad. De forma que entonces se consigue unión, respeto, alegría y llevar la familia bien. Y si no se dedica uno a los hijos, pues entonces lo que hay es distancia, extrañamiento, diplomacia, pero no unión. Así que con los hijos, antes de los 12 años, hay que estar todo el tiempo libre, disponible. Y la regla tiene que ser
hacer lo que te llene por dentro. Elegir la forma el tiempo, el porcentaje de tiempo a dedicar a una cosa u otra, tiene que ser lo que te llene por dentro. Yo empecé a ser buscador, pude ser buscador a los 40 años, porque antes me dediqué a la familia, al 100% del tiempo. Y ya a los 40 años, con los hijos ya pues un poco crecidos, de forma que ya buscaban sus amigos, pues ya pude tener tiempo para dedicarme a buscar. Y como ya sabéis, busqué el conocimiento. Y estuve 7 años, del año 85 al 92, buscando el conocimiento y comprándome libros de maestros. Esa es la etapa importante que llamo formación. Cuando hayáis llegado a la meseta, debéis dedicar, pues eso, 5, 6, 7 años a formaros y a conocer todo lo que han explicado y enseñado los maestros desde Pitágoras. Haceos con una biblioteca de maestros, con los que podáis. Antes de que terminemos estos talleres, pondré una lista de todos los maestros de los que yo tengo libros. Habrán salido otros quizás más posteriores, pero por lo menos que sepáis de dónde surtíos. Y ya os digo que no pretendáis entender a un maestro extranjero, sobre todo si es antiguo, si ha muerto ya, no pretendáis entenderlo al 100%, porque la traducción previsiblemente va a deformar algunas frases. Ya sabéis el problema que hay con las traducciones. Conformaos con entender el 90% de lo que enseña ese maestro. Y luego, después de investigar los orígenes, pues de los 47 a los 71, ya sabéis que me dediqué a la investigación sobre los orígenes de la religión cristiana. ¿Cuánto tiempo se puede sacar de ocio al año? Yo sacaba 1000 horas, 20 horas por semana, los 2 fines de semana, y 52 por 20 son 1000 horas. De forma que en 1000 horas y en 40 años o en 30 años se pueden hacer muchas cosas, muchas cosas. Me dediqué a 3 años en una emisora a divulgar. Después de que te has formado, recuerda 5 años y tener conocidos la forma de enseñar de, a ser posible, muchos maestros, casi todos, puedes divulgar. Estás preparado para divulgar o preparada. Yo divulgué primero 3 años en una emisora de radio, un programita de 20 minutos semanales. Luego 7 años en un colegio, cada 15 días, 3 horas, con un grupo de padres. Y luego talleres presenciales en Madrid y San Sebastián. ¿Dónde se daban estos talleres? Pues en sitios peculiares, en una librería, en un restaurante macrobiótico en Madrid, en lugares donde se llaman enseñanzas alternativas, en centros informales, no en ninguna universidad. ¿Y cuándo puedes encontrar eso en tu ciudad? Pues lo normal es que no haya esos sitios. Pero si la ciudad tiene más de 200.000 habitantes y además en esa ciudad hay vida cultural, entonces puede haber centros alternativos donde se den técnicas alternativas de búsqueda, de mejora personal. Reiki, flores de Bach, son algunas de las meditación, Vedanta, son algunas de las cosas que se dan en esos sitios. Pero repito, tiene que ser una ciudad grande y una ciudad que tenga
vida cultural, que se busque. Y de 2016 hasta hoy a divulgar el libro y otras cosas. Tengo que decir que no me da el día. No llego y me voy atrasando. Si eliges la familia y luego la búsqueda, entonces es posible que tengas que renunciar a amigos superficiales, amigos de bar, amigos de vinos. Yo he renunciado a esto porque me vino solo, pero al perder amigos superficiales, lo que ganas es amigos del alma. Y eso es más importante, porque además da servicio. Y eso es importante para el propio buscador. Yo llego a la conclusión, a toro pasado, racionalizando lo que hice de forma instintiva, que elegí bien. Elegí por el sentir, pero no fue con cálculo. No me hacía las explicaciones o las razones que hago ahora, pero elegí bien. Y ya solo me queda deciros que promocionad la conversación con vuestros guías. Estéis acompañados todo el tiempo, mañana, tarde y noche. Lo que dicen, 24/24, 365 días al año. Estéis acompañados, usad esa compañía, hablar con ellos, pedirles cosas, pedirles ayuda, de ideas o de cosas concretas. Tienen mucho poder y os ayudarán siempre que esa cosa que pidáis sea en beneficio de vuestra evolución, que lo será, porque sabéis perfectamente lo que va con vuestra evolución. Y esto es, son ya las 8:20, de forma que entonces damos paso a las preguntas o comentarios que se os ocurran sobre esto que hemos visto o sobre cualquier otra cosa. Nos falta por ver varios habéis dicho que la imagen se veía bien. Spider-Dram nos dice buenas tardes. Bernardino Pérez, buenas tardes desde Teocal, Jalisco, México. Jorge, saludos a todos. Ahora ya estamos 25 y vamos a ver qué dudas salen de este taller que es muy variopinto, de muchas cosas, porque intenta abarcar la vida entera, las elecciones que se os pueden presentar y con qué instrumento vais a decidir en esa elección. Si decidís formaros o no, si decidís ir en solitario. Yo pensaba que a mí me gusta ser yo y me gusta hacer lo que creo que es justo, lo que creo que es lo correcto. Lo que más me ha movido es que nadie me pueda poner colorado, porque haya hecho una injusticia clara y manifiesta. Y por eso nunca he favorecido a nadie que no se mereciera algo. No he tenido favoritismos, no he dado enchufes, no he favorecido a nadie porque sea amigo, familiar o lo que fuera, sino que actuar con rectitud. Que nadie me pueda poner colorado. Ha sido una máxima que a mí me ha guiado en toda la vida. Pregunta Antonio Cámara, ¿qué es mejor, la empresa privada o la universidad? Pues es una pregunta difícil porque ¿qué es mejor? Ahí está la clave, en la palabra mejor. En la empresa privada se vive peor, se trabaja más, se aguantan más broncas, está uno pendiente del teléfono y si está relacionado
con el tema económico de la empresa, pues entonces está uno pendiente de la marcha económica de la empresa, es decir, de la economía de la empresa. Y por tanto, eso es una inquietud más. El teléfono, los viajes y las pesetas o los euros o los dólares o la moneda que sea son las tres grandes inconvenientes de la vida en la empresa. Yo he estado 25 años en la empresa privada y por tanto he estado en varias y sé lo que es eso. Cuando pasas a la universidad, el teléfono desaparece. Desaparece con la asiduidad, frecuencia que tenía la empresa. Que en la empresa, pues, al día te llaman media docena o una docena de personas. En la universidad no. Desaparecen también los viajes, en gran parte. Yo viajaba mucho en la empresa. Tenía un trabajo de gestión y, por tanto, me tenía que desplazar allá donde había clientes o donde había problemas. Y viajaba mucho. Y los viajes son un inconveniente. De forma que teléfono y viajes, malo en la empresa. Y el tema de la economía, pues también es un riesgo, una espada de Damocles siempre pendiente sobre tu cabeza. De forma que en la empresa la vida es más dura, el trabajo es más duro, hay que meter más horas y tienes un jefe siempre encima tuya. En la universidad esto no ocurre. En la universidad, si sacas tu puesto, no voy a decir cátedra porque yo no soy catedrático, yo soy profesor titular, si sacas tu puesto, pues entonces tienes una gran libertad. Casi puede decirse que no tienes jefe. Hombre, sí que hay una obligación, ¿no? Pero la jerarquía está muy diluida, mucho más que en la empresa. Y no hay teléfono y tampoco hay viajes, más que de vez en cuando uno. De manera que, como comodidad, es más cómodo la universidad. Ahora, como responsabilidad, pues te exigen menos en la universidad, porque se supone que tú das tus clases con toda pulcritud y desempeño y eficacia. Por tanto, mi experiencia es que mejor la universidad. Lo que ocurre es que en la universidad están los puestos ocupados y es muy difícil entrar en la universidad. Es muy difícil que tu puesto lo saquen a oposición, tal y como están las universidades hoy en España. Es muy difícil. De forma que, pues, el destino casi obligado es la empresa. Ahora, si alguien puede, pues tendrá una vida más cómoda. Que esa comodidad no le haga descuidar sus obligaciones. El tucán volador pregunta, pues profesor, tiene razón, el tiempo con los nenes es importante y vea que he aprendido mucho de ellos. Creo que tiene mucha sabiduría y curiosidad, que la vamos perdiendo cuando crecemos. Bueno, hombre, indudablemente perdemos la ingenuidad, la sinceridad que tienen ellos, que es encantadora, y efectivamente se aprende de ellos y se disfruta con ellos. Un padre buscador tiene que pasárselo bomba con los hijos, tiene que reírse igual que ellos, tiene que revolcarse por el suelo con ellos igual que ellos hacen. Y entonces educará bien, forjará una unión muy intensa y muy profunda que le va a durar toda la vida con los hijos. De forma que merece la pena, merece la pena. Juanjo Lazar dice, de lo cual me alegro mucho, comparto con usted, los enchufes me repelen. A mí me repelían cuando tenía 20 años. Cuando estaba haciendo la mili, hubo una circunstancia y me buscaron una carta de recomendación para el capitán de mi compañía. Para otro capitán, a otro capitán. No la entregué. Yo hacía milicias. No la entregué. Dije que sí, que la había entregado, pero no la entregué. La rompí sin abrirla. Tiempo después. No, ni siquiera para alguna cosa de la mili.
me aceptaba yo un enchufe. Dice Spieltram, yo formé familia porque lo sentí así, cuando teníamos 6 años de noviazgo. Sí. Se siente esas cosas importantes, esas decisiones que van a marcar tu vida, que van a encauzar tu vida por un sendero, hay que tomarlas con el interior. Y ya no voy a decir con el corazón, sino con la esencia. Con algo que eres tú. De forma que entonces, cuando dices, voy a hacer esto, entonces tu interior se alegra, se pone en línea, te dice, por el sentimiento, digo, por llamarlo de alguna manera, te dice que eso es lo acertado, lo correcto para ti. A lo mejor para otros será otra cosa distinta, pero para ti eso es. Antonio dice, coincido con tu consejo, así se lo diría a mi hijo. Sí, cada cual estamos en una etapa y pues algunas cosas valdrán para el que está oyendo y otras cosas valdrán para sus hijos. Si puede transmitirles y entonces la obligación del padre es transmitir, pero no es conseguir. No es conseguir que el hijo haga eso que su padre sabe que es lo que le conviene. La misión es transmitir, pero no conseguir que eso se haga realidad. Eso ya depende del hijo. Y los padres, por mucho que queramos el bien de los hijos, no tenemos la capacidad de torcer la voluntad de los hijos. De forma que, Antonio, díselo, pero luego tienes que dejar en libertad para que él haga lo que vaya con su interior. Y nosotros los padres no tenemos la capacidad de variar lo que nuestros hijos son por dentro. Tenemos que aceptar lo que son por dentro, porque esa es su esencia, esté como esté. Pregunta Juanjo Lazar, ¿y cuando hay divorcio? Por ejemplo, cuando los hijos tienen 7 u 8 años a distancia en otra ciudad, cosa nada rara, ¿qué? Muy difícil recomponer. Bueno, a mí en algunos talleres, en Madrid concretamente, me preguntaron sobre esto del divorcio. Y yo le dije a la persona que me preguntó y a los que estaban escuchando, ten la seguridad de que tú no eres una parte que está provocando el divorcio. El divorcio siempre es cosa de dos. Pues al menos que tú seas el 10% y que la otra parte sea el 90%. Que no seas tú el que ponga trabas para que el divorcio se realice. Pero si hay divorcio, bueno, pues lo que hay que conseguir, y si no recuperar eso, es que el divorcio se haga a buenas. ¿Por qué? Porque si hay hijos, pues entonces esos hijos van a seguir dependiendo de por vida de los padres separados. Y a los hijos les causa una contrariedad. No voy a decir que un trauma, pero les causa una contrariedad el que sus padres se separen. Puede causarles incluso pues, un trauma, una desilusión profunda y afectarles en los estudios. Entonces hay que procurar de cara a los hijos que no noten distancia, que no noten agresividad de un padre hacia otro. Eso es fatal. Por lo menos os diría a vosotros que no parta de vosotros la agresividad hacia vuestro ex delante de los hijos. Hay que procurar no tener agresividad, ni siquiera cuando se está solas con él, con la otra parte, pero mucho menos delante de los hijos. Hablar mal del ex a un hijo es un tremendo error que un buscador no debe hacer de ninguna manera. Bueno, pues no nos llevábamos bien, ya lo viste, tú ya lo viste, y por tanto, pues hemos decidido que es mejor que hagamos las vidas separadas.
siempre serás tú el padre y ella la madre, o al revés. De forma que que el cariño se puede mantener en parejas separadas. El recomponer, bueno, eh, ya depende de las circunstancias, la edad de los hijos, la edad de los padres, y ahí no me atrevo a dar reglas tan en general, tan en general. Estos temas difíciles los podéis comentar si queréis por vía mail, fcondetorrens@hotmail.com. Torrens NS final, para no estar exponiendo en público detalles, pues un poco, digamos, personales. Los hijos con 7 u 8 años, relativamente yo diría que aguantan bien una separación. Los hijos con 14 o 15 años la aguantan mucho peor, porque se dan cuenta más y les afecta más. De forma que sí, es conveniente en todo caso no dejar que los hijos crezcan mucho. Si no hay solución, si el futuro es cada vez peor, no esperar a que los hijos crezcan mucho, porque entonces les puede afectar emocionalmente, psíquicamente y influir en sus vidas negativamente. Dice Hernán Torres: Fernando, tu consejo me llega muy tarde. Usé mucho de mi tiempo para trabajar en el sector privado en busca de mejora económica, tiempo que le debía pertenecer a mi familia. Ahora ya es muy tarde. Pues lo siento, Hernán, lo siento. Sí, ese es digamos, el engaño o la trampa en que caen muchas personas que se dedican al trabajo y son forofos de su trabajo. Y sí, como dices, buscando una mejora económica, buscando subir de categoría, ganar más, vivir más holgadamente con la familia. Bueno, pues suple ahora lo que no hiciste entonces, Hernán. No hay más solución. Dedica tiempo, ya que te das cuenta de que es lo mejor, dedica tiempo el que no dedicaste cuando te dedicaste a la empresa. Nunca es tarde para reanudar una relación con los hijos lo más estrecha y cercana posible. Demuéstrales que, aunque sea tarde, te preocupas por ellos y te interesas por ellos. Miguel Ángel Medrano dice: es satisfacción personal cumplir con los compromisos que cada quien adopte, sean laborales o familiares. Sí, efectivamente. Porque el cumplir siente satisfacción por hacer lo correcto. Sí, sí, totalmente. De acuerdo, Miguel Ángel. Somos, ya os he dicho más de una vez, somos seres inmateriales que estamos metidos en una envoltura material y en un entorno material. Y por eso, como somos fundamentalmente inmateriales, nos satisfacen más los premios y los salarios inmateriales. Y el salario que dan los hijos y la pareja es incomparablemente más valioso en cariño, en afecto, en confianza, en confidencias, en consejo que piden. Es mucho más valioso que los salarios que nos puedan dar en la empresa que sea. Porque además es que la empresa llega un momento y te jubilas. Quiero decir que haceos la idea, los que estéis ya próximos a la jubilación, que cuando te jubilas, mueres para el mundo laboral. Mueres, desapareces. Es como si te hubieras muerto. Ya no puedes relacionarte prácticamente con ellos, porque estás en otra dimensión. Tus opiniones no cuentan.
De forma que entonces, por eso precisamente, en los tiempos en que estás trabajando, en que estéis trabajando, eso para todos, coger aficiones, ya activas, que impliquen hacer algo. Tomar vinos no es afición activa. Pintar un cuadro sí lo es. Tocar el piano sí lo es. Jugar al ajedrez, aunque sea con la máquina, sí es afición activa. Hacer fotografías sí es afición activa, porque haces la fotografía. Escribir artículos también. Queda el artículo, que luego lo puedes publicar en cualquier red social. O sea, haceros con aficiones activas. Hacer películas de cine con una cámara de cine es una afición activa. Haceros con aficiones activas para que cuando os jubiléis tengáis distracción, porque ya no podréis ir a la empresa a hacer allá cosas o a salir con los amigos. Haceros aficiones activas. Dice Carlos Torres, ¿cómo conciliar el estrés del trabajo en la empresa y la búsqueda? Bueno, yo defiendo que la búsqueda, Carlos, no exige apenas tiempo. Otra cosa es si quieres formarte. Eso sí, exige pues comprar libros, buscar libros y leerlos y subrayarlos incluso. Pero la búsqueda, cumplir las reglas, cumplir los círculos, buscar el contacto con el fondo o poner en marcha la mente superior, no exige tiempo, exige acción interior. Y esa la puedes hacer conduciendo el coche a tu trabajo. Lo malo es el estrés. Ya os dije, creo que lo he dicho en un taller, que yo estuve con estrés y lo pasé mal durante 3 o 4 años. Entonces no se había inventado el estrés todavía. Yo fui de los primeros que lo tuvo cuando aún no se había inventado y por eso no se sabía solución. Hay que darse cuenta de que en la empresa exigen como sistema y que los plazos no son tan duros como los ponen. Las cosas no hay que hacerlas para mañana. Hay que hacerlas lo más rápido que se pueda, pero hay que hacerlas bien. De forma que no os agobiéis por los plazos que os diga el jefe. No es que le desobedezcáis, pero no os agobiéis, porque posiblemente él tiene otro plazo distinto más largo. El estrés del trabajo lo que hace es que estés mal por dentro. Y eso hay que vencerlo. Pero para eso hay que vencerlo como las reglas. Los pensamientos negativos hay que vencerlos. El dejarse afectar por los demás hay que vencerlo. Pues el estrés hay que vencerlo igual. Es una postura tuya de aceptación o no aceptación de eso, de los pensamientos negativos, del dejarse afectar o del creerse las prisas que hay. No te las creas, porque son mentira, son exageración. Siempre hay más tiempo del que dicen, pero te lo ponen para mañana para que lo hagas para pasado. Entonces, tú sé tranquilo y no te creas los plazos. Y tienes que conseguir trabajar tranquilo por mucha presión que te pongan. No es fácil, yo lo sé, no es fácil, pero tampoco es fácil no dejarse afectar. Hay que aplicar al estrés las mismas tácticas y firmeza y constancia que con las reglas o con los círculos. Con la dificultad de que las reglas y los círculos es algo que mandas tú en cómo le dedicas el tiempo. Pero en cambio en lo otro mandan de fuera, los jefes. Pero tienes que saber bandearte. No te van a cortar la cabeza porque no cumple los plazos. Y si a veces los jefes
Piden lo que saben que no pueden conseguirse, lo que no pueden lograr, pero están en el papel de exigir. Ten en cuenta que en general, por lo menos mi experiencia es que los jefes son malos bichos y disfrutan poniéndotelo difícil, disfrutan, porque son así. Dice José María Gede, hay empresas bancarias, por ejemplo, en donde haber sido un prebuscador ha sido de mucha dificultad. Se han tenido que pasar por alto muchas convicciones para mantener el sueldo. Y eso duele. Bueno, dificultades hemos tenido todos, José María, todos, sin excepción. Yo podría escribir un libro sobre dificultades y situaciones violentas a más no poder por las que he pasado, pero se superan y sin renunciar a lo esencial. Efectivamente, no se puede hacer siempre lo que uno quisiera y a veces, pues, convicciones, pues tendrán que dejarse a un lado si no son vitales y no tienen que ver con tu propia interioridad, con tu propia esencia. Si las has podido dejar, si las has podido soslayar, pues es porque no eran centrales, radicales, profundas. No te, no te pene. Siempre todos hacemos lo que creemos que es mejor, como creemos acertar. La persona buscador o prebuscador tiene dentro una buena materia, una buena mochila y sabe encontrar la forma menos lesiva. Que sea eso, la forma menos lesiva. No se puede actuar con perfección. En la empresa no se puede actuar con perfección. Porque no depende solo de ti, depende de otras muchas circunstancias y personas. Eso duele. Tienes que olvidar ese dolor. Lo que ha pasado es cosa del pasado. No hay que darle vueltas. Olvidarlo. Porque no conduce a nada el darle vueltas y que nos siga persiguiendo ese dolor. Eso forma parte del pozo negro. Eso forma parte del pozo negro. Y llegará un día, José María, que por tu bondad interior, por tu plenitud interior, el pozo negro se verá obligado a salir. Pero no lo aumentes, que no te duela. Te pudo doler en su momento, totalmente de acuerdo, pero que no te duela ahora. Olvídalo, olvídalo. Dice el tucán volador, desafortunadamente el mundo moderno exige que ambos padres trabajen, pero la calidad del tiempo compartido es más importante que la cantidad, a mi juicio. Esa misma idea yo he tenido muchas veces, tucán. Yo he viajado mucho y había veces que tenía que viajar 15 días seguidos, por ejemplo, por Europa. Entonces, pues tenía que estar 15 días sin ver a la familia, 15 o 13. Yo salía de viaje el domingo para irme al sitio que fuera y empezar el lunes la jornada en el sitio. Entonces, la calidad del tiempo compartido suple la cantidad de tiempo compartido. Si cuando vuelves al hogar y estás con la mujer o con el marido, si eres tu mujer, y con los hijos, y ellos ven que cuentan contigo al 100%, ese tiempo que estás con ellos borra la ausencia. En la ausencia ellos no lo entienden. Te vas, estás trabajando, pues estás trabajando. Se borra el padre de la ecuación. Pero que cuando vuelvas, pues estés con ellos al 100%. Y efectivamente, la calidad del tiempo, la calidad del contacto, la calidad del trato, de la relación,
es más importante que la cantidad. Coincidimos completamente, Tucán, completamente. Yo eso lo he sentido y lo he hablado con mi pareja muchas veces. Dice Miguel Ángel Medrano, yo soy hogareño y le he dedicado mucho de mi tiempo a mi familia. De los pocos varones que aparecía a regir a mis hijos, hoy mayores, en todo su tiempo colegial, disfruto estar en el hogar. Ah, ya. De los pocos padres que aparecían para cuidar de los hijos hoy mayores, en todo su tiempo colegial. Sí, sí, te entiendo, te entiendo. Sí, es la solución. Para un buscador es lo que debe salirle de dentro. Dedicar tiempo, mucho tiempo, a la familia. Porque las obligaciones de nuestra existencia son, en primer lugar, nosotros, cada uno, y nuestra evolución. Es la principal. Después, la pareja. Y después, los hijos. Y después, el trabajo. Para mí es así. Yo no puedo fallar en el objetivo que me trajo aquí. Y no puedo fallarle a mi pareja. Y no puedo fallarles a mis hijos. Y además tengo que trabajar para ganar dinero para mantener junto con la mujer o no. Pero las tres primeras obligaciones tienen que ver contigo y con tu familia. Y por eso yo he dicho, no te cases con la empresa, amigo buscador, amiga buscadora. Sé un buen profesional o una buena profesional. Sé de los mejores, pero no te cases con la empresa en tiempo. Dedica tiempo al trabajo, incluso un poco más del horario estricto, pero la familia es lo importante. Y sí, habrá pocos padres que vayan a buscar a sus hijos y que jueguen con sus hijos. Habrá padres que cuando acaba el trabajo llegan a casa, se cambian de ropa y se van con los amigos a tomar vinos. Bueno, pues allá ellos, allá ellos. Dice Juanjo Lazar. Wow, que me he ido. Pues sí, la jubilación es tiempo de liberación, donde liberados de la esclavitud del trabajo, dinero, para subsistir, uno tiene ante sí un horizonte de posibilidades de búsqueda. Sí, Juanjo, yo suelo decir que en España, no sé tú dónde estás, pero en España el jubilado la jubilación es un poco menos que el cielo, pero poco menos, porque puedes dedicarte a hacer lo que te parezca, lo que te guste, las aficiones, la búsqueda si quieres, y encima te pagan a final de mes. O sea que es un tiempo de liberación. Pero, atención, búscate aficiones en tus últimos 20 años de trabajo para que tengas aficiones que hacer el día que te jubiles. Porque la imagen de un jubilado con un bastón sentado en un banco que le dé el sol y pasándose las horas muertas allá es triste. Y la imagen de cuadrillas que están de un bar a otro para matar el tiempo antes de ir a casa a cenar, también para mí es triste. Dice Matías, llevo 2 años de mucho estrés laboral, quizás por creerme las prisas y amenazas de un nuevo jefe. Estoy evaluando si perder mi carrera laboral para mantener mi salud. No te hace falta perder tu carrera laboral, Matías. Lo que tienes que hacer es no creerte las prisas y mirar a tus compañeros, a ver qué hacen tus compañeros, a ver cómo driblan ellos la dificultad, a ver cómo regatean y cómo sortean. Ten en cuenta que si el jefe es nuevo, es posible que esté queriendo hacer méritos ante su jefe de arriba y siendo cabrito y chillando mucho. No pierdas tu carrera laboral. Pon en marcha tus defensas y tu inteligencia para ser capaz de trabajar sin estrés, para disminuir el estrés, para no creerte las prisas. El creerte las prisas es lo peor que puedes hacer.
porque entonces te agobias tú solo. No, no. Ya te digo que los jefes ascienden cuando machacan a sus subordinados. No te dejes machacar. Trabaja bien, pero si te piden un imposible, hazle ver, por lo menos díselo, que es imposible, que vas a poner todo tu empeño, pero que lo harás en el tiempo más corto posible. Dice Juanjo Lazar, para jubilarse uno en la misma empresa que empezó, hace falta aguantar carros y carretas, pero bien mirado, pues como dice el refrán, lo que no mata engorda, es decir, nos fortalece. Bueno, yo he tenido 7 empresas, te lo digo para que no busques ese objetivo. El jubilarte en la empresa que empezaste, pues claro, habrá que aguantar carros y carretas, ¿sí? Y es cierto, todas las dificultades nos fortalecen. Cuando llevamos la empresa 30 años, somos mucho más vivos y más inteligentes que cuando acabamos de entrar, porque sabemos mucho más. Pero, claro, ya no te puedo decir nada porque si llevas 35 años en la empresa y te faltan 5, pues no vas a estar pensando en cambiar a estas alturas, ¿no? Pero eso era cosa de antes, pero incluso de antes de mi tiempo, de la generación anterior, Juanjo, y no puede ser mayor que yo. Dice Miguel Ángel, aguanta. Si llevas tanto tiempo, aguanta. Y has cargado encima muchas carretas. Miguel Ángel Medrano dice, a recoger del colegio. Sí, ya te entendía que era eso. Dice Spiderman, yo estoy estudiando licenciatura en física. Tengo 38 años y entre eso y el trabajo me queda poco tiempo para la familia. Estoy planteando seriamente si seguir o no. Ya hice una carrera antes. Bueno, lo que tiene que ocurrir es que esa carrera, que lo que estás estudiando ahora, sea continuación de esa carrera. Porque, lógicamente, con una carrera debes poderte ganar la vida. Ahora, si quieres mejorar, pues entonces sí, pero que esa segunda carrera sea prolongación y refuerzo de la primera que acabaste primero. No te puedo decir si seguir o no, no te puedo decir, pero que la condición sea que no sean alternativas, que no sea elegir entre una o la otra. La segunda carrera debe ser continuación de la primera, para enriquecer, ampliar, ascender. Tienes una edad muy bonita, 38 años. Tienes la mitad de edad que yo, pero tienes que verlo tú mismo. Y tiene que ser lo que te deje contento por dentro. Dice Tucán Borador, bien, profesor, tome su merecido descanso. Ya aprovecharé para ponerme al día con algunos talleres. Sí, tienes que ponerte al día. Tucán, has empezado muy tarde y tienes que empezar por el primer taller. Si no, no vas a entender las cosas. He sido muchos años profesor, porque aparte de la universidad, 15 años, yo estuve dando clases prácticamente desde que tenía 15 años. Un año sí, otro también, otro no, otro sí, otro sí. Y de forma que lo que he puesto es para que se vaya viendo progresivamente. En el taller 1, 2, 3, 4, 5. Juan Gómez. Lo de la jubilación parece que se va a acabar. La seguridad social está quebrando hoy en día. En Alemania hay abuelos buscando latas por la calle porque no les llega la jubilación. Bueno, te diré, Juan, que esa misma tararira la oí yo cuando me faltaban 10 años para jubilarme. Que bueno, la jubilación se va a acabar. No te lo creas del todo. En Alemania no sé cómo estará la jubilación. Y luego también ten en cuenta que no se puede generalizar. Todo depende de lo que hayas cotizado. Ahora, si has cotizado poquito, como autónomo, por ejemplo, pues entonces es posible que haya problemas en lontananza. Yo no creo que la jubilación se acabe. No lo creo. No lo creo, pero eso es una creencia personal. Dice Claudia, excelente consejo, no crees las prisas y no
adición al trabajo, sí, 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 clarísimas. Esas las tengo súper comprobadas, con gente más joven que yo. ¿Quién sabe quizás pongan una paga universal para que trabajen las máquinas y por el contrario disponemos ni para todo? Cuidado, 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 Juan. Eso de la paga universal es un cuento. Eso es un cuento. Es para que traguemos o para que trague mucha gente con ciertas cosas. Si tenemos que vivir de una paga universal, mal vamos. Mal vamos. Podrán hacer con nosotros lo que queramos, lo que quieran. No. Dice Juanjo, a ver, Juanjo, ¿sabes lo que me has dicho? Ah, sí, ahora sé quién eres. Debemos ser quintos, año arriba, año abajo, 45. Juan Gómez, y la sociedad entera puede dedicarse a evolucionar en vez de estar esclavizado por los sistemas. Es que tiene que dedicarse a evolucionar. Por eso no puede quedar el sistema esclavizado. Pero de eso no tenemos que hablar ahora. Hay que en otro sitio. Ya os he puesto en qué sitios yo me prodigo en temas que no sean evolución. Feliz y merecido descanso. Gracias, Claudia. Voy en el 12, muy bien, Tucán. Sigue a esa marcha. A la marcha que tienes que tener dos marchas. Una, la marcha de enterarte y otra, la marcha de realizar, de transformarte. Lo importante es la marcha de transformarte. Puedes adelantar en la labor de informarte de cómo son las cosas para que entiendas estos talleres de ahora, pero la velocidad real es la velocidad a la que vas haciendo las cosas que se dicen, que es la velocidad de transformarte. Bueno, sí me sirve, dice Spiderman, sí me sirve para evolucionar en mi carrera, soy ingeniero agrónomo, pero no me está haciendo muy bien, me da un poco de estrés ya. Bueno, siendo ingeniero agrónomo, está muy bien esa carrera. No sé las salidas hoy en día cómo son. No sé las salidas cómo son. En mis tiempos estaba muy bien la carrera. Dice Margot, felices vacaciones, Fernando y Buscadores. Nos hará falta el taller, los jueves faltantes. Bueno, tenéis un montón de talleres para repasar y para hacer prácticas. Amigo, tarde, pero aquí estoy. Hombre, Edgardo, hombre, luego lo veo, pero prometo que experimentaré todos los talleres otra vez. Buen relax y vuelves al 100%. Abrazo. Bien, pues ya hemos llegado a las 9. De forma que entonces, sed buenos en estos días, no hagáis talleres, pero seguir en el camino, porque para eso no debe haber vacaciones y nos veremos el día 1 de septiembre. Hasta entonces.